En esta clase de anatomía virtual revisaremos brevemente la anatomía del páncreas y algunos de los desórdenes endocrinos que están relacionados a él. Como podemos recordar, esta es una glándula endocrina y exócrina que se encuentra en la región retroperitoneal. ¿Cuáles eran los órganos retroperitoneales? Hay un mnemotécnico, Sat Hooker, que les puede ayudar a recordar cuáles son estos órganos. Recordando primero tenemos la S de glándulas suprarrenales, A de aorta y vena cava inferior, D de duodeno, importante que solo la segunda, tercera y cuarta porción, la primera parte es intraperitoneal, el páncreas, la cabeza y el cuerpo, predominantemente la cola, está en estrecha relación con el vaso y se considera que a veces en algunos casos puede ser intraperitoneal, los uréteres, el colon ascendente y descendente, los riñones, el tercio distal del esófago y por último el recto. Entonces es un mnemotécnico para que se recuerden, Sat-Becker. Entonces, ahora ya sabemos que es un órgano retroperitoneal. ¿Qué otra cosa es importante? ¿A qué localización o qué nivel vertebral se encuentra? El páncreas se encuentra a nivel de la primera vértebra lumbar o segunda vértebra lumbar entre el E1 y el E2. Ese es el nivel en el que lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Las relaciones anatómicas que tiene con otros órganos. Entonces, como pueden ver, a su derecha se va a encontrar el duodeno en su primera, segunda, tercera y la cuarta porción. Y a la izquierda vamos a encontrar el vaso, el cual en este modelo pues está removido para hacerlo más fácil. Ahora, ¿qué otros órganos son importantes de notar? En la región anterior tenemos el estómago, lo vamos a cortar para que lo puedan ver. Aquí tenemos el estómago, como yace en la región anterior del páncreas, y también el mesocolon transverso, que no se puede ver aquí, va a recubrir la región anterior del páncreas. Ahora, posterior al páncreas vamos a encontrar varias estructuras, predominantemente algunas vasculares, como es la vena cava inferior, la aorta, los vasos renales, la arteria y la vena renal del lado derecho, la vena del lado izquierdo. Y ¿qué otros vasos son importantes o qué otras estructuras son importantes en la región posterior? Vamos a estudiar que el riñón izquierdo también yace posterior a lo que va a ser la cola del páncreas. Sí, ese es otro órgano importante. Y parte del riñón pues va a estar en estrecha relación con la región posterolateral derecha de la cabeza del páncreas, más o menos en esta región. Ahora, ¿qué otra estructura vascular es bien importante que se recuerden? Es bien importante recordar, es los vasos mesentéricos, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Como pueden ver, esta está medial a la cabeza del páncreas, superior al proceso uncinado. Sí, entonces esta relación que tienen los vasos mesentéricos con el páncreas es bien importante y en este caso tenemos un páncreas con una neoplasia. Entonces cuando hay neoplasias de la cabeza del páncreas es bien importante ver si hay invasión a estos vasos sanguíneos porque eso ya es un criterio de irresecabilidad. Pues a manera de repaso vamos a revisar que el páncreas tiene una cabeza, un proceso uncinado, tiene un cuello, tiene un cuerpo y una cola. Sí, entonces es importante recordar que en la cabeza es donde sucede la confluencia entre la vía biliar, el coledo con su región intrapancreática, con el conducto pancreático principal y la confluencia hacia la ampolla de Vater. El proceso uncinado hace que tiene una estrecha relación con los vasos mesentéricos, estando posterior a ellos, posterior inferior, ¿verdad? A los vasos mesentéricos. Lo importante del cuello es recordar que los vasos mesentéricos pasan posterior a él y que en la región superior a los mismos es donde ocurre la unión entre la vena mesentérica superior y la esplénica para formar la porta. Sí, entonces esa confluencia es bien importante, la recordemos. Eso es superior al cuello, como pueden ver aquí en esta parte. Lateral a los vasos mesentéricos vamos a encontrar lo que va a ser el cuerpo, ¿sí? En todo lo que va a ser el aspecto anterior del riñón izquierdo. Y por último, lateral a eso, podemos encontrar la cola, que va a estar en estrecha relación con el ilio del vaso. ¿Sí?
Entonces esas son las partes en general del páncreas, algo importante de notar, ya que el énfasis de la clase va a ser predominantemente en el sistema endocrino. El 40% de las células de Langerhans están en la cola del páncreas, más o menos el 30% en el cuerpo y en la cabeza, el cuerpo y la cabeza del páncreas. Con respecto a las neoplasias pancreáticas, cabe resaltar que el tumor mucinoso usualmente es más común en el cuerpo o en la cola del páncreas. Sí, es un tumor predominantemente en mujeres adultas. Y los tumores neuroendocrinos se pueden dar en lo que es el marco duodenal en la cabeza del páncreas. Estos usualmente no tienen síntomas hasta que hacen metástasis hepáticas. Y el tumor sólido pseudopapilar también es más común en la cabeza del páncreas. ¿Sí? El tumor sólido por lo general se da en mujeres jóvenes, entre los 20 a 30 años. Es un tumor raro realmente, pero es importante que puedan saber más o menos las localizaciones más comunes de estas neoplasias. A continuación utilizaremos un simulador de lo que es la regulación de la glucosa, en la cual vamos a poder observar de color amarillo la insulina, color blanco la glucosa, color azul el glucagón, las enzimas biliares de color verde. Así como podemos ver aquí, ahorita solo tengo activada la insulina y la glucosa, tanto en un periodo de ayuno como después de haber comido. Inicialmente lo estudiaremos en una persona que es normal, posteriormente en alguien prediabético y en alguien ya diabético. Sí, como pueden ver, también tenemos otros parámetros como la hemoglobina glicosilada, los ácidos grasos libres. ¿Sí? Entonces, antes que nada, solo recordarles cuáles son los niveles normales de glucosa en la sangre, entre 60 a 110. Y recordar que cuando tenemos hipoglicemia, unos niveles por debajo de 60 miligramos cada 100 mililitros, esto puede causar problemas neurológicos, coma e incluso hasta la muerte. Por eso es que es importante mantener una regulación de los niveles plasmáticos de glucosa, arriba de 60. Recordemos que el cerebro es altamente susceptible a la deprivación de la glucosa, al igual que los eritrocitos. Por su parte, la hiperglicemia, que sería una glucosa por arriba de 110, causa múltiples problemas, como pueden ver en su libro. Esta es una gráfica extraída de Vernon Levy. Sí, como un incremento en el estrés oxidativo dentro de las células, eh, deposición de lípidos intracelulares, hipotoxicidad consecuentemente, y eventualmente pues esto va a llevar a lipogénesis, a producción de eh, citoquinas proinflamatorias que producen resistencia a la insulina, como vamos a ver más adelante, intolerancia a la glucosa, que lleva a diabetes mellitus tipo 2. Entonces esto va a producir daño orgánico a la vasculatura, a los nervios, a los riñones y a algunos órganos periféricos. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para iniciar, quiero que veamos una gráfica de cómo se ve el comportamiento de la glucosa durante el día. Entonces, lo importante de notar acá es que antes de cada comida, que es lo que está marcado en color azul, antes de cada comida tenemos unos periodos en los cuales la gluconeogénesis o la glicogenólisis se activan para mantener los niveles plasmáticos de glucosa constantes. Estas variaciones se dan durante el día y son normales. Ahora, vamos a iniciar después de la cena. Después de la cena, como pueden ver, la primera reserva que se consume es la del glicógeno, porque es más fácil de romper. La glicogenólisis es usualmente la que nos ayuda y conforme va pasando la madrugada y se va deprivando las reservas de glicógeno, se va activando la gluconeogénesis, justo hasta antes de desayunar. Entonces, después de que la gluconeogénesis se activa y que la glucogenólisis va disminuyendo y nosotros comemos, entonces tenemos el primer pico de la dieta de la glucosa. En estos momentos no es necesario ninguno de los dos procesos, por eso es que ambos se desactivan. Posteriormente, entre comidas, realmente no da tiempo al que el glicógeno se deprive de manera exagerada, por lo tanto la gluconeogénesis, como pueden ver, se activa ligeramente durante el día y en general así es como mantenemos la mayoría de nuestros niveles de glucosa. Ahora, si nosotros lo pudiéramos ver
¿Qué es lo que sucedería? Esto es lo que pasaría si nosotros estuviéramos en ayuno. Como les había dicho, en azul está el glucógeno, en blanco están las partículas de glucosa y como hablamos anteriormente, en la madrugada la glicogenólisis hepática y muscular es la que predominantemente nos va a dar los niveles plasmáticos de glucosa. Y poco a poco también la gluconeogénesis, conforme ya es más tarde en la madrugada, nos va a dar el resto de glucosa que nosotros necesitamos para mantener los niveles plasmáticos normales. ¿Sí? Esto es a través de la activación de, obviamente, el glucagón. ¿Sí? Cuando los niveles de glucosa, prandiales están bajos, o sea, cuando no estamos comiendo. ¿Sí? Esto es alguien en ayuno. Como ponen aquí, fasting. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros comemos? ¿Sí? Vamos a imaginarnos ahorita el desayuno. Entonces le vamos a dar de comer al simulador. Entonces, ahora, como pueden ver, van bajando unas partículas cafés desde el esófago, que son como galletas. Conforme van bajando, vamos a ver que hay secreción biliar y se empieza a producir insulina, que dijimos que estaba de color amarillo. La insulina va a empezar a ir a todo el sistema. Todas las galletas se van a desintegrar en el duodeno y se van a absorber y se van a ir directamente al torrente sanguíneo y la insulina va a ir a todos los tejidos a que toda la glucosa que se ha ido absorbiendo pues sea ingresada hacia los tejidos periféricos. Esto es en condiciones normales, cuando no hay resistencia a la insulina. Entonces aquí viene otra vez la comida. ¿Sí? La comida se desintegra, se absorbe, la insulina se secreta y como pueden ver los niveles de glucagón están ausentes porque ahorita estamos en un estado postprandial. Ahora, ¿qué pasaría si yo entro otra vez en ayuno? Entonces el glucagón se activa de nuevo y predominantemente mi glucosa va a ser a través de la gluconeogénesis, la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Esto es en condiciones normales, tanto de ayuno como de después de comer. Ahora si pudiéramos ver lo que estábamos revisando, entonces podríamos nosotros ver algo similar como lo que vamos a emular a continuación. Entonces, en este simulador vamos a ver entonces la glucosa de color blanco, insulina de color amarillo, el glucagón de color azul y las enzimas pancreáticas, enzimas biliares y pancreáticas de color verde. Entonces, como pueden ver, ahorita lo coloqué en ayuno. Entonces, ¿qué sucede en ayuno? Vamos a imaginar que son las 12 de la madrugada o las 0 horas. Entonces, la mayoría de la glucosa que se está secretando, que recordemos que la glucosa era blanca, es a través de la glicogenólisis hepática y predominantemente hepática. La muscular sería muy raro o en menor grado que se estaría produciendo, predominantemente es la hepática, ya que es la mayor reserva de glicógeno en el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque el glucagón se está secretando del páncreas y está permitiendo la liberación de glucosa a través de glicogenólisis. Conforme va pasando la madrugada, ya son las 3, 4 de la mañana, ya también la gluconeogénesis se activa y ayuda también a suplir los niveles de glucosa plasmáticos. Como podemos ver, estamos en ayuno, no hay insulina y aún así tenemos buenos niveles plasmáticos de glucosa en la sangre. Ahora, ¿qué pasaría si ya llegamos al desayuno y vamos a comer? Entonces, como pueden ver, están bajando unas galletas aquí en el esófago, nosotros desayunamos. Entonces, al desayunar, el bolo alimenticio estimula la secreción de enzimas digestivas y de la bilis, ¿sí? Que la podemos ver ya secretándose a nivel de la segunda porción del duodeno. Y, ¿qué otra cosa es importante? Conforme la comida es digerida y se va absorbiendo y pasando a la circulación sanguínea, como podemos ver ahora hay más puntos blancos porque aumentó la cantidad de glucosa que se está absorbiendo. Al mismo tiempo que esto sucede, se secreta la insulina. Entonces ahorita se repitió el ciclo, vemos las galletas bajando, estamos comiendo y ahora de color amarillo se secreta la insulina. Entonces al secretar la insulina, toda la glucosa que se está absorbiendo va a ser recibida por los tejidos periféricos y el hígado
para su correcto almacenamiento y distribución alrededor del cuerpo. Esto es normal. Posteriormente nosotros dejamos de comer, entonces en el periodo después de la comida, entre comidas, nosotros vamos a tener glucagón, comemos otra vez, se secreta insulina y así nos pasamos durante el día. Entonces esto es estos picos que estamos viendo y estas en condiciones pues normales, ¿sí? Ahora revisaremos qué es lo que sucede en un paciente prediabético. Entonces, ¿cuál es la historia normal de un paciente que desarrolla diabetes tipo 2? Poco a poco, conforme va aumentando la resistencia a la insulina con la edad y la obesidad, el paciente primero desarrolla hiperinsulinemia con euglicemia. Sí, es una fase que es variable de cantidad de tiempo. Poco a poco, como podemos ver, aquí tenemos los niveles de glucosa plasmática, de insulina plasmática. Entonces los niveles es euglicémico porque se mantienen los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina hace que la insulina aumente. Como vamos a ver más adelante en el modelo tridimensional, vamos a ver que los niveles de insulina están exagerados. Luego tenemos una intolerancia a la glucosa. Entonces, poco a poco los niveles de insulina o hay fatiga a las células beta, ¿sí? Por un deterioro en su función. Entonces, poco a poco empieza a disminuir la insulina plasmática y comienza a elevarse los niveles de glucosa en plasma. Luego, ya después de esta fase, el paciente desarrolla lo que es una diabetes tipo 2 hasta que eventualmente hay una depresión completa de las células beta y el paciente se vuelve dependiente de la insulina. Eso es al finales de la diabetes tipo 2, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora nos vamos a enfocar predominantemente en la región prediabética, donde el paciente todavía no ha desarrollado diabetes tipo 2. Entonces, ahorita estamos en un paciente normal en ayuno. Ahora, ¿qué pasa en un paciente prediabético en ayuno? Un paciente prediabético en ayuno, como pueden ver, tiene constantemente niveles elevados de insulina, a pesar de que no se está comiendo, ahorita no estamos comiendo, hay niveles elevados de insulina, como podíamos ver en la gráfica. Los niveles plasmáticos están elevados. Al mismo tiempo, como no se ha comido, también hay niveles de glucagón elevados y de hormonas de estrés. Esto se debe a la liberación de múltiples factores proinflamatorios y a un estado constante de estrés debido a obesidad y otros marcadores, otros estados proinflamatorios, lo cual ocasiona que se produzca resistencia a la insulina y por lo tanto, aunque se libere insulina, no se está recibiendo, no se está ingresando la glucosa al cuerpo, a los tejidos. Entonces, como la glucosa no se ingresa, es un estado de falso ayuno. Ahora vamos a ver qué pasa a la hora de comer. Si el paciente prediabético ingiere alimentos, vamos a ver que los niveles de insulina se exageran aún más. Ahora, a diferencia de la fase anterior, no hay glucagón porque ya comimos y únicamente los niveles de insulina y de glucosa plasmáticos se exageran aún más. Esto va a provocar que haya mayor daño en los órganos blancos, ¿sí? Por la glicosilación de la glucosa. Entonces, esto es en un paciente prediabético. Entonces, ya estudiamos qué es lo que sucede en un paciente normal, en alguien prediabético, y ahora vamos a revisar qué es lo que sucedería en una diabetes como tal. Entonces, un paciente diabético, primero que nada tenemos que definir qué es diabetes. Estas son algunas definiciones que ustedes van a revisar en otras clases. El motivo aquí es hacer una breve revisión rápida. Entonces, según la ADA o la OMS, los criterios diagnósticos incluyen una glucosa plasmática en ayunos arriba de 126, una glucosa plasmática al azar arriba de 200, o luego de 2 horas durante una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos arriba de 200 miligramos. También una hemoglobina glicosilada arriba de 6.5. Estos son los criterios de prediabetes, ¿sí? Que son por debajo de los que hablamos previamente y estos los van a revisar en sus otras clases. A mí lo que me interesa que platiquemos son algunos detalles que les van a preguntar en el hospital, por ejemplo, un incremento de un 1% de la hemoglobina glicosilada corresponde aproximadamente a un incremento de 36 miligramos por decilitro en la glucosa plasmática.
Esta es una pregunta clásica de Machuca en el hospital, entonces creo que es un dato bastante importante que deberíamos revisar. Luego las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Esto lo vamos a revisar en la clase presencial. Realmente ahorita no es mi intención, pero ya saben que el diabetes tipo 1 es por una destrucción de las células beta y la diabetes tipo 2 es por una falla progresiva debido a resistencia a la insulina y un daño, una pérdida de de la función de las células beta. La tipo 1 se da en menores de 30 años, la tipo 2 es arriba de 40 y así vamos a ir viendo ciertas diferencias. Por ejemplo, esta está ligada a ciertos procesos autoinmunes por el HLA-DR3 y DR4 y esta no, la diabetes tipo 2 no. Y la diabetes tipo 2 se vincula a obesidad, al contrario de la diabetes tipo 1. Entonces estas diferencias las vamos a estudiar más a detalle durante la clase presencial y las van a revisar también con sus distintos catedráticos. Ahora, sobre la diabetes tipo 1 sabemos que es un proceso autoinmune, ¿sí? Que se da por alteraciones en los fenómenos autoinmunes y también está asociado a enfermedad tiroidea, celíaca, Addison, anemia perniciosa y vitiligo por el HRA-DR3, DQ3, DQ4. En general, se cree que algunos factores ambientales como infección por el virus Coxsackie B4, exposición precoz a la albúmina de la leche de la vaca, puede producir insulitis y destrucción de las células beta que eventualmente va a llevar a una destrucción de las mismas. Los pacientes usualmente se manifiestan con síntomas cuando ya hay una destrucción aproximada entre un 80 y un 90% de las células. Y aquí es donde ya desarrollan pues definitivamente una diabetes. En general, la patogénesis, vamos a ver que estos pacientes desarrollan hiperglicemia. ¿Sí? Esto es debido a que la glucosa no se está utilizando porque no está entrando a los tejidos. Hay aumento de la glicogenólisis como una falta debido a que no entra la glucosa, el cuerpo sensa de que está en un ayuno y por lo tanto empieza a romper el glicógeno y a producir glucosa a partir de otros metabolitos como de las proteínas y de los lípidos. Entonces se produce una hiperglicemia. Esto conduce a una pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 1, la proteólisis y la lipólisis. Y el problema de la hiperglicemia es que hay una tendencia a que se desarrollen infecciones. Los pacientes desarrollan glicosuria, una diuresis osmótica, y la glicosuria predispone a que hayan infecciones de tracto urinario. Los pacientes también sufren de deshidratación debido a la diuresis osmótica y la deshidratación lleva a que eventualmente desarrollen hiperosmolaridad en plasma, pérdida de la función renal, hiperaldosteronismo secundario con deficiencia de potasio. Y los pacientes, pues por la misma destrucción de los lípidos, producen un exceso de ácidos cetogénicos y desarrollan acidosis metabólica y el lactato. Esto los lleva a una cetoacidosis diabética y a veces esta es la manifestación inicial de los pacientes con diabetes tipo 1. Ahora, ¿qué sucede en diabetes tipo 2? Los pacientes con diabetes tipo 2 son este cuadro clínico. Por lo general, pacientes que sufren de obesidad y sedentarismo crónico asociado al consumo de tabaco, alcohol, etcétera, o malos hábitos en general. Estos pacientes, debido a la obesidad, esto lo vamos a hablar más a detalle durante la clase, pero lo que necesito que realmente entiendan básicamente es que el exceso del consumo de grasa, además la dieta y la ausencia de ejercicio produce que los adipocitos crezcan de sobremanera. Y al crecer de sobremanera, estas grandes gotas de grasa producen un estado hipóxico, ya que cuesta mucho realmente perfundir estos tejidos. Entonces, debido a esa falta de perfusión y de hipoxia que hay en el tejido graso, se producen muchos metabolitos proinflamatorios como TNF-alfa, interleucina 1B, interleucina 6, las cuales pues producen un estado proinflamatorio crónico en el organismo. Y lo importante es que toda esta grasa y este es como cóctel proinflamatorio
realmente pues lo que va a producir a nivel plasmático es que eventualmente produce una disrupción de estos marcadores inflamatorios, el TNF-alfa, la glucosa elevada, los ácidos grasos no saturados, etcétera, la interleucina 6, producen una interrupción de los mediadores de la señalización de la insulina. Entonces interrumpen la señalización normal de la insulina y por lo tanto la homeostasis de la glucosa. Entonces eso es lo importante del por qué es que este cóctel de citoquinas proinflamatorias produce una resistencia a la insulina. Entonces toda esta adipocitoquinas, sí, que se liberan, y la reducción de adiponectina produce que en el tejido muscular, en el páncreas, en el hígado se depositen lípidos y hay aumento de la toxicidad por los mismos. Esto se traduce en una resistencia a la insulina y eventualmente un fallo de las células beta, ¿sí? Por lo tanto una disminución de su secreción eventualmente y por lo tanto tenemos el cuadro clínico clásico, ¿verdad? De un exceso de ácidos grasos libres, hiperinsulinemia, hiperglicemia y dislipidemia aterogénica. Entonces se produce aterosclerosis. Estoy siendo muy breve, como les digo, estos detalles los vamos a platicar y vamos a poder resolver dudas durante la clase presencial. Esto ya lo vimos cuando vimos pues lo que va a ser la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y lo que es la prediabetes, y lo importante es ya cuál es el síndrome de resistencia a la insulina, ¿verdad? Cuando hay un paciente es diabético tipo 2. Entonces es hipertensión, dislipidemia, hígado graso no alcohólico y síndrome de ovario poliquístico. Es el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, lo que se traduce esto es realmente una pérdida de la sensibilidad de la insulina y de la función de las células beta en los diabéticos tipo 2 y un menor grado de tolerancia a la glucosa. Entonces, este es un cuadro muy similar al que vimos en diabéticos tipo 1, lo único es que yo lo edité un poquito porque algo importante de entender en los diabéticos tipo 2 es que no hay una deficiencia de insulina como tal, sino es una insuficiencia a la insulina relativa. ¿Qué quiere decir eso? Es que sí hay insulina, pero no funciona. No, aunque llegue a los tejidos, no logra señalizar de manera adecuada y por lo tanto se traduce como que no hubiese insulina. Entonces hay una pérdida de peso más o menos mediada, por eso les puse aquí a la mitad. Realmente hay una pequeña cantidad de insulina que va a suprimir la lipólisis y una pequeña cantidad de glucosa que se utiliza en el músculo. Entonces hay una media proteólisis y media lipólisis, por así llamarlo. Por lo tanto, se traduce a una media gluconeogénesis y liberación de ácidos grasos y de ketogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Es de que no es un cuadro clínico tan severo como en la diabetes tipo 1, ¿sí? Donde no hay una ausencia total, sino aquí es la mitad, por así decirlo, a medias. Si hay cierta cantidad de insulina que logra señalizar todavía. Por supuesto, no hay una buena utilización de la glucosa y de su uso, entonces eso se traduce en una hiperglicemia que es lenta y progresiva. Y esto es lo peligroso, que estos pacientes tienen glucosuria bastante marcada y la mayoría al inicio son asintomáticos. La mayoría de los síntomas que sufren son osmóticos, como fatiga, por ejemplo. La clásica tríada de poliuria, polifagia, ¿verdad? Y los pacientes sufren de glucosuria, por eso es que sufren de poliuria. Los pacientes se deshidratan y por la misma deshidratación sufren de hiperosmolaridad, la cual es mucho más marcada, y ante las demandas metabólicas aumentadas, los pacientes sufren de estrés. Eso los predispone también a infecciones. Entonces, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, lo que desarrollan es un estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque relativamente lenta y progresivamente hay hiperglicemia que los lleva a un estado hiperosmolar, ¿sí? Que es crónico. Entonces estos pacientes, la tríada clásica que les mencioné, polidipsia, polifagia y poliuria, y es por los mismos síntomas que se están llevando a cabo debido a la deshidratación crónica, la hiperglicemia crónica
y realmente no se da una acidosis tan marcada debido a que todavía hay una pequeña cantidad de insulina que previene la ketogénesis. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando lleva una destrucción muy avanzada de las células beta? Es que eventualmente si es tanto el daño, los pacientes se quedan sin insulina y prácticamente se vuelven unos diabéticos tipo 1. Entonces ahora revisaremos con el modelo tridimensional qué es lo que sucede en un paciente diabético. Entonces, solo a manera de repaso, recordemos que conforme la diabetes va progresando, van aumentando los niveles de glucosa plasmático y disminuyendo los niveles de insulina. Entonces, si lo podemos observar, vamos a ver, ahorita estamos en ayuno normal, prediabetes, vemos la marcada, la exagerada reacción de la insulina debido a la resistencia que hay. Y ahora si ya llevamos un estado diabético, vean cómo la deficiencia relativa de insulina hace que se está secretando de insulina, pero ya no es tanta como inicialmente. Y vean cómo hay una enorme cantidad de glucosa a nivel plasmático. Lo pueden ver aquí en la vena cava y en la aorta. Hay una gran cantidad de glucosa, la cual obviamente se ve exagerada si nosotros comemos. Entonces le vamos a dar de comer al paciente. Y luego la comida vamos a ver cómo conforme se va absorbiendo los niveles de glucosa van a aumentar aún más. Entonces ahora está comiendo y vean cómo los niveles de glucosa aumentan exageradamente y la secreción de insulina está a tope, ya no se puede secretar más. Y vean esa gran cantidad, esa enorme cantidad de glucosa ahora en plasma. Esto produce daño en los órganos blancos, como ya hablamos previamente, y como les mencionaba en algunas de las figuras en la presentación. Entonces déjenme colocárselas aquí. ¿Sí? Que el daño pues se va a producir en distintos niveles y la deposición va a ser variada y lo que va a producir es un incremento de ácidos grasos libres, hiperinsulinemia, hiperglicemia y aterogénesis. Entonces eso es en general. Obviamente más detalles los vamos a ver en clase. Yo vamos a hacer algunos test con el simulador. Les voy a hacer algunas preguntas durante la clase. Entonces espero que traigan todas sus dudas. Eh, para la siguiente disección para la siguiente clase, perdón, vamos a estudiar los órganos masculinos y femeninos. Esto lo vamos a hacer en otra aplicación, pero importante solo mostrarles así en breve, pues cómo vamos a estudiar lo que van a hacer las mamas, por ejemplo, y los genitales, ¿verdad? El área genital, tanto en hombres como en mujeres.